estado aprendiendo acerca de los errores, las bases. La semana pasada cubrí la diferencia entre orar, reprender y confesar la palabra. Son aspectos fundamentales que tenemos que entender para que los podamos llevar a la práctica. Esta noche lo que quiero hacer es que revisemos una serie de escrituras para que veamos cómo ministraba el Señor. El Señor Jesús tomó discípulos y los instruyó, les enseñó cómo hacer las cosas. Y parte de esas instrucciones pues nos alcanzan a nosotros, porque en términos generales el Señor Jesús dijo que habrían señales siguiendo a los creyentes. Y Él habló acerca de poner las manos sobre los enfermos y estos se sanarían. Ahora, esto es un asunto de niveles de fe, pero el deseo de Dios es que todos los creyentes caminen en ese nivel de autoridad y de fe. En otras palabras, Dios desea que todos los creyentes se atrevan a orar por los enfermos y que todos los creyentes vean enfermos ser restaurados, que vean enfermos ser levantados o restablecidos en el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque eso glorifica al Padre. Ahora, con la intención de que su fe, mi fe se levante, se agite, lo que vamos a hacer esta noche es escudriñar varios versos donde encontramos cómo Jesús ministraba, y luego algunos versos donde vemos cómo los apóstoles lo hacían, porque en realidad el Señor Jesús nunca oró por la gente. Jesús oraba y luego ministraba a la gente. Ahora, bíblicamente es válido que dentro de la iglesia la palabra de Dios dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos, dice, ¿verdad? Y dice que oren por él, lo unjan con aceite, y que entonces la oración de fe lo va a salvar y hasta los pecados le van a ser perdonados. Entonces vamos a tener que entender esto. Cuando hablamos de la sanidad de alguien, cuando hablamos de un milagro enfocado en la sanidad, Dios, que en su misericordia y en su gracia ha provisto muchos accesos para que podamos recibir de Él, establece en la palabra por lo menos dos maneras directas. Una es orar por el enfermo, porque ahí está en la palabra. En Santiago dice que oremos por el enfermo y que lo unjamos con aceite. Entonces, al orar lo que hay que hacer es: Padre, te pedimos que lo toques, que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste, vivifícalo, Señor, obra para tu gloria, para tu honra, que esta enfermedad sea arrancada, deshecha, desarraigada, y clamamos que Dios lo haga. Pero la segunda, que no es separada de la fe ni de la palabra, pero como que requiere realmente una posición un poco de mayor convicción, es hablar la palabra. Así que quiero esta noche establecer este fundamento. Si hablamos de un caso de enfermedad, de la necesidad de ministrar sanidad a una persona, podemos orar por la persona, pedirle a Dios, apoyados en su misericordia, no diciéndole: Señor, ten misericordia, porque Dios se deleita en hacer misericordia. Amén. Usted tiene que saber eso con seguridad. Dios se deleita en hacer misericordia. Así que no hay que rogarle a Dios que tenga misericordia. No, Él se deleita en hacer misericordia. Entonces, podemos pedirle a Él que obre, que se manifieste, que se glorifique. O podemos hacer lo que quiero mostrarle esta noche a través de la palabra, que es lo que Jesús desató, o lo que Jesús ejemplificó a los apóstoles hacer, y en lo cual ellos comenzaban a caminar. Así que veamos esto. Básicamente la meditación de esta noche se va a enfocar en esta sola pregunta: ¿cómo ministraba el Señor? Y vamos a ver muchos textos, así que corramos con ellos esta noche. Mateo capítulo 8, verso 15, hablándonos acerca de una visita que el Señor Jesús hizo a la casa de Pedro, dice que encontró que su suegra estaba enferma. O sea que Pedro estaba casado y tenía suegra, y su suegra estaba enferma. Y dice la palabra de Dios en el verso 15 que Jesús tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Mire, de esto estaba hablando el Señor cuando en Marcos 16 habla acerca de señales siguiendo a los creyentes. Yo quisiera que usted se emocionara con esto. Dios desea que caminemos en ese nivel de tocar a los enfermos y que los enfermos se sanen.
Yo recuerdo cómo esto era una realidad, pero tremenda en la Fraternidad de Hombres de Negocios. Porque era un lugar de evangelismo, era un lugar de testimonio, era un lugar de milagros, donde el Espíritu de Dios se movía de una manera muy tremenda. Cada sábado, cada reunión, habían testimonios y cada sábado habían más milagros. Y ellos acostumbraban, en base a la palabra, poner manos sobre los enfermos y creer que Dios habría de sanarlos. Así que en este asunto, como creyentes tiernos o de muchos años, deberíamos de reenfocarnos y entender: la voluntad de Dios es que yo camine en ese nivel donde yo toco a los enfermos. No dice ore, toco a los enfermos, pongo las manos sobre los enfermos y estos se sanan. Amén. ¿Hay alguien que puede emocionarse con eso? Ahora, en Lucas 4:39, refiriéndose al mismo evento, Lucas hace una pequeña diferencia en el registro que él hace con respecto a la forma en que se desarrollaron los eventos. En Lucas capítulo 4, verso 39, lo que dice es que el Señor Jesús se inclinó hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Ahora entonces podemos agregar un elemento más. Y yo puedo estar seguro de que en base al registro de los dos evangelios, los cuales nos aportan elementos o detalles que hay que sumarlos, entonces Jesús lo que hizo fue que la tomó de la mano o le puso la mano encima, pero mientras puso su mano encima de la mano de ella, dijo algo así como: fiebre, déjala. O fiebre, fuera. O fiebre, desaparece. Porque Lucas lo que dice es que Jesús reprendió a la fiebre. Ahora, eso tiene que ser realmente un fundamento muy importante para nosotros para caminar en fe. Porque esto nos habla también acerca de, así como se puede reprender al diablo, se puede reprender la enfermedad. Ahora, como una aclaración, en nuestro diccionario español, usted encontraría que el significado de la palabra reprender es regañar. Pero en el significado bíblico, la palabra reprender es mucho más amplio. Significa resistir, significa oponerse, significa ejercer la autoridad en contra de algo. Entonces, reprender la fiebre es igual a resistir u oponerse a que la fiebre continuara en el cuerpo de la suegra. Así que es muy importante sacar del contexto nuestro en el cual ocupamos las palabras, el significado que este tiene para nosotros, y hacer un entendimiento o una interpretación de la palabra con lo que significan las palabras en la Biblia, para no cometer errores, porque no tiene sentido regañar a la fiebre. Pero Jesús lo que está haciendo es prácticamente tomando autoridad y ordenando que la fiebre desaparezca. Ahora, en Mateo capítulo 8, verso 16, vamos a encontrar la base sobre la cual todo creyente, no importa si usted la semana pasada aceptó a Cristo o tiene 10, 20 años de ser un cristiano, el deseo de Dios es que el creyente pueda pararse en esta posición de autoridad en la cual entienda que hay poder, que hay un respaldo divino cuando se habla en el nombre de Jesús, cuando se habla la palabra de Dios, cuando nos apoyamos en el sacrificio de Cristo. Miren lo que dice Mateo capítulo 8, verso 16. Dice que cuando llegó la noche, le trajeron al Señor muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. La misma manera de tratar con los demonios es la que se utiliza para tratar con la enfermedad. Bíblicamente, como esto es una guerra espiritual y es un asunto de palabras, la autoridad se ejerce a través de órdenes. Y Dios realmente está interesado en renovar la mente de aquellos a los cuales Él ha rescatado, que éramos esclavos del pecado, y nos ha adoptado como sus hijos,
para que reinemos en vida, para que caminemos en autoridad, usando el nombre de Jesús, apoyados en la palabra. Entonces, lo que Jesús hizo tiene que ser para nosotros un modelo, es un ejemplo. Todo padre le enseña a sus hijos a caminar, a hablar, a escribir, a bañarse. Todo padre sabe el potencial que existe en la vida de sus hijos, ¿verdad? Y yo no sé si usted ya pasó por esa frustración de los hijos que es que no puedo y le han dejado una plana, ¿verdad? De hacer muchas A o muchas O. Y la O le sale pero repanda, como que si fueran papitas, así todas panda. Nada de forma circular. Y los niños cómo sufren, qué frustrante es. ¿Cuántos se acuerdan lo frustrante que era querer escribir? Pero su papá sabía que usted podía. Ahora, en la generación de algunos otros eran planas de óvalo, ¿verdad? Cuando se procuraba que la gente tuviera buena letra. Hoy ya no importa la letra, ¿verdad? Hoy todo el mundo escribe como doctor y a nadie le importa arreglar ese asunto. Pero hubo una generación donde se hacían planas de óvalo y había que darle al óvalo y había que darle y había que darle. Y la mano se calentaba literalmente de estarle dando planas de óvalo. Todo para que la maestra al día siguiente le pusiera más. Y qué frustración sentir que no salía bien, ¿verdad? Pero todos fuimos enseñados, todos fuimos formados. Y de la misma manera, el Señor Jesús tomó a los discípulos, tomó unos aprendices y les enseñó cómo echar fuera demonios, les enseñó cómo sanar a los enfermos, les enseñó cómo ministrar a la gente. Y los registros están ahí para que los discípulos, los seguidores de Cristo, continuemos aprendiendo cómo hacerlo. Y aquí encontramos la base de cómo hacerlo. ¿Cómo se echan fuera los demonios? Con la palabra. ¿Cómo se sanan a los enfermos? Con la palabra. No se necesita realmente depender de otros elementos. No se necesita mezclar de elementos físicos para poder ver un milagro de Dios. Solo se necesita caminar en fe, en la palabra, en la obra de Cristo y en el poder que representa el nombre de Jesús. Ahora, en el caso del Señor, vea que es bien específico y bien claro el texto cuando dice que le trajeron muchos endemoniados, pero con la palabra echó fuera a los demonios. Él solamente daba una orden y los demonios tenían que dejar a las personas. Daba una orden y las enfermedades salían de las personas. Entonces, el principio en el cual nosotros tenemos que aprender a movernos todos, en términos generales como creyentes, es que todos tenemos la autoridad en el nombre de Jesús y todos tenemos el respaldo del Señor Jesús y del poder del Espíritu Santo para poder ver a los enfermos sanarse. Pero es un asunto de niveles de fe, de ir creciendo en fe, de irse desarrollando. Y por eso yo me atrevería a poner en un nivel un poco más bajo el pedirle a Dios que sane a alguien, y pondría en un nivel un poquito más alto el hablar la palabra y ordenar que la persona se sane. No sé si alcanza a ver la diferencia. Porque en el pedirle a Dios es porque yo estoy creyendo en la obra de Cristo, creyendo en la palabra, pero le digo al Señor, Señor, hazlo tú, sé tú obrando. Pero cuando yo me atrevo a dar la palabra y digo, sea libre, ordeno, por ejemplo, en el nombre de Jesús ordeno que este cáncer desaparezca. Ese es otro nivel, es un poco más elevado. Y en la palabra encontramos las dos cosas. Pero la forma en que Jesús lo hacía era usando la palabra. Y los apóstoles aprendieron a hacer eso. Y nuestra fe puede ser agitada esta noche al ver todos estos registros. Veamos algunos ejemplos más de cómo hizo las cosas nuestro Señor Jesús. Y valga la aclaración aquí de que no se trata de establecer que Jesús hizo milagros porque Él era el Hijo de Dios. Porque Jesús vino como el Hijo del Hombre. Y Jesús no hizo ningún milagro sino hasta después que fue bautizado con el Espíritu Santo. Y Jesús le dijo a sus apóstoles, a los discípulos, que ellos iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo y que iban a ser sus testigos. Entonces es por el poder del Espíritu Santo que se puede penetrar a esa esfera sobrenatural. Mire, en la iglesia donde yo nací no se creía en la sanidad.
Si acaso se oraba por la sanidad, era algo así como: Señor, si es tu voluntad, hazlo. Pero cuando uno conoce la palabra de Dios, uno puede apoyarse en la palabra y entonces uno puede atreverse a resistir las enfermedades. Hay algunos síntomas en su vida, alguna dolencia, usted se atreve a resistir esa dolencia. Hay algún malestar en su cuerpo, usted puede confesar la palabra: Jesús llevó mis dolores y mis enfermedades, y yo ordeno ahora que este dolor desaparezca. Es el nivel en el cual Dios quiere ver a sus hijos caminando. Pero repito, es un asunto de una escala, de ir avanzando, de ir creciendo, de ir levantándonos en fe y por lo tanto en autoridad. Ahora, Jesús nos muestra que Él pudo caminar en autoridad porque Él no le dio lugar al diablo. Él caminó bajo la unción del Espíritu Santo. Él estaba enfocado en las cosas espirituales, en el reino, en hacer la voluntad de Dios. Y estas son las cosas que nos debilitan a nosotros muchas veces. Le decía yo a hermana Mirna, hablando esta tarde antes de orar, que una de las estrategias del diablo para que los creyentes seamos inefectivos en la oración y aún hasta en el enfoque de la oración es que en lugar de estar orando para que Dios nos use como instrumento donde quiera que vayamos, y en lugar de estar orando por la guianza, el respaldo de Dios para llevar salvación, esperanza y ser instrumentos en las manos de Dios, estamos orando por nuestros problemas, por nuestras necesidades, por nuestras dificultades. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, mientras nos enfocamos en aquello que nos estorba a nosotros, no nos enfocamos en que Dios puede usar nuestra vida para su gloria. Mientras usted está pensando en que ya tiene 2 meses atrasado el recibo de CAES, mientras usted está preocupado por las cuentas que tiene, a usted no le interesa que alguien está perdiendo su vida y va para el infierno. Porque usted está enfocado en lo material, está enfocado en lo físico. Y esa es una estrategia que el diablo utiliza para debilitar a la iglesia. Y por eso tenemos que aprender a mirar las cosas que no se ven y a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. Pero eso es una decisión personal, pero solamente es una aclaración de por qué nosotros somos estorbados de caminar en libertad y caminar en autoridad. Hay diferentes niveles de autoridad. Hay diferentes niveles de fe. Ahora, el reto es que nosotros vayamos creciendo y nos vayamos levantando. Y nuestro ejemplo es el Señor. Ahora, en Juan capítulo 4, verso 46, encontramos un ejemplo tremendo, ¿verdad? De un oficial en Capernaum. Dice que su hijo estaba enfermo y este registro es diferente de aquel que tenía un criado enfermo. Juan 4:46 dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieran señales y prodigios, no creerían. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mire, Jesús solamente hizo una declaración: vete, regrésate a tu casa, tu hijo está vivo, no va a morir, no ha muerto, él está vivo. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Jesús habló vida sobre un niño que estaba muriendo, sobre un niño que estaba agonizando. Pero dice la palabra que este hombre creyó. Véalo, literalmente dice el verso 50. El hombre creyó la palabra de Jesús y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo lo mismo que Jesús había dicho: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive,
y creyó él con toda su casa. Gloria a Dios. La palabra de Jesús causó la vida en un niño que se estaba muriendo. Ahora, los discípulos eran testigos de lo que Jesús hacía. Los discípulos sabían de los milagros y por eso ellos escribieron sobre esto. Los discípulos, los apóstoles aprendieron a través de la observación, a través de su experiencia directa junto al Señor, de cómo Él ministraba. Ellos aprendieron a ministrar. Ellos vieron que la forma en que Jesús obraba era hablar la palabra. Él tenía autoridad sobre los demonios, tenía autoridad sobre las enfermedades, mostró que tenía autoridad aún sobre los elementos naturales. Y los discípulos un día se dieron cuenta que Él también tenía autoridad de perdonar pecados. Ahora, esa autoridad le corresponde únicamente a Él porque el juicio le ha sido dado a Él. Pero Él delegó la autoridad de ministrar a los enfermos y de libertar a los cautivos a la iglesia. Porque recuerde que desde el principio Jesús hizo esta declaración. Y si usted es parte de la iglesia, tiene que estar consciente de esto. Sobre esta roca, la declaración de Pedro, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, hermanos, en la interpretación correcta de ese texto, lo que el Señor Jesús está diciendo es que el infierno es como una ciudad amurallada, como era la costumbre en estos tiempos antiguos. Las ciudades se protegían a través de murallas. Murallas tan anchas, tan gruesas, donde hasta podían subir carros y podían correr los carros en los muros. No eran como las paredes de ahora entre las casitas de uno y su vecino, ¿verdad? No, eran murallas tremendas, murallas altas. Entonces Jesús está tratando de concientizar a los creyentes que Él va a desarrollar tal ejército que cuando este ejército venga a querer abrir las puertas de esa ciudad simbolizando al infierno como una ciudad que tiene puertas, cuando la iglesia venga a atacar las puertas del infierno, esas puertas no iban a poder permanecer cerradas, sino que iban a ser abiertas. ¿Para qué? Para sacar a los cautivos. Esta noche quiero recordarle a usted, ¿hay algún cautivo que usted tiene que liberar, hermano? Usted tiene que recibir eso en el espíritu. Hay algún cautivo que solo usted puede liberar. Hay algunos cautivos que están esperando que usted sea quien les ayude. Proféticamente, por medio de uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, encontramos que se van a levantar salvadores. Y la iglesia está conformada por personas que son instrumentos en la mano de Dios para salvación, para sanidad, para libertad, para prosperidad. Pero mientras la iglesia sigue enfocada en sus necesidades, no se va a enfocar en ministrar al mundo. Y por eso tenemos que aprender algo. La iglesia del siglo I prevaleció, permaneció, avanzó, se extendió en medio de un ambiente de persecución. Y yo le puedo asegurar algo. La iglesia en el siglo I vivió un ambiente más terrible que el ambiente en que vivimos nosotros en El Salvador. Quiero que entienda eso. Porque nosotros podemos hablar de violencia, de muerte, no hay trabajo, no hay dinero, etcétera, etcétera. Pero la iglesia literalmente estaba siendo perseguida y los cristianos y aún los líderes estaban siendo martirizados en el siglo I, siglo II y siglo III. Pero en ese ambiente la gente perseveró y en ese ambiente vieron el poder de Dios respaldando su vida. ¿Por qué? Porque ellos no estaban enfocados en sus tesoros terrenales. Nuestro problema es ese, que nosotros estamos enfocados en el billete, en el negocio. Nuestras aflicciones son la planilla, los impuestos, el dinero. Nuestra aflicción no es el reino, que nuestros familiares que van al infierno sin Cristo se salven. No. Nuestra preocupación es que cada año tengamos más dinero, hagamos más, que el negocio se mejore. En eso nos afanamos y nos desenfocamos. No me diga amén, no me importa. Pero eso hace que la iglesia camine en debilidad.
Porque si acaso oramos o ocupamos nuestra fe, es para nuestros problemas. Pero la iglesia que el Señor Jesús estableció no estaba enfocada en comprar casas, en tener carros. Estaban enfocados en extender el reino de Dios. Y ahí, hermanos, cada uno de una manera personal tiene que encontrar su equilibrio en cuanto a disfrutar la vida, porque Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos, y en cuanto a ser siervo de Dios. Amén. En Mateo capítulo 8, verso 5, se nos registra la historia de otro centurión. Dice que Jesús entró en Capernaum y vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Es otra historia, son otros detalles. Este no es un hijo, este es un criado, pero ambos son militares. Ahora, vean aquí que el enfoque es que este hombre tiene tal corazón que está preocupado por su criado. Hay hombres que ni por su mujer se preocupan. La señora tiene ya 2 meses que la muela se le está cayendo y el hombre no hace nada. Baja el comentario ahí. Pero este hombre está preocupado por su criado. Es más cristiano que muchos cristianos. Y dice que este hombre le pregunta, le pide al Señor para que se manifieste a favor de su criado, porque le reporta que está postrado, paralítico. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Miren la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es traer sanidad. Respondió el centurión y le dice: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Cómo Jesús echaba fuera a los demonios? Con la palabra. ¿Cómo sanaba a los enfermos? Con la palabra. Ahora este centurión, que sabe que así opera el mundo espiritual, le dice: Señor, nos vamos a tardar mucho en ir. Y además yo no soy digno de que entre, Señor. Solo decía ahorita mismo la palabra y mi criado va a ser sano. Y en el verso 9, hermanos, se establece el fundamento sobre cual todos y cada uno de nosotros, no importa si usted no está ni bautizado, pero si ha aceptado a Cristo de corazón, usted puede caminar con el respaldo de Dios en su vida. Aquí se establece la base. El hombre le dice a Jesús: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Por qué le digo que esta es la base para que nosotros como creyentes podamos levantarnos en una actitud de autoridad y de fe, independientemente del tiempo que tengamos como creyentes? Porque este hombre, que es un militar, sabe que cuando él habla algo, a sus subalternos solamente les queda una opción: obedecer. Él vive en ese ambiente donde las órdenes son para cumplirlas. No se objetan, no se argumentan, no se discuten. Él vive en ese ambiente. Pero él entiende algo que es lo que todo cristiano debería de comprender. Y comienza con la frase del verso 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Mire, cuando usted es una persona bajo autoridad, usted tendrá autoridad. Pero cuando usted es un rebelde, un llanero solitario, un independiente, ¿quién es su cobertura? ¿Quién será su respaldo? El centurión sabe que él tiene la autoridad para ordenarle a los soldados que están bajo su cargo, y los soldados no tienen otra opción más que obedecer, porque si no obedecen les va a ir mal. Pero no es por él, sino por la autoridad que le ha sido delegada a él. Es porque él representa al emperador, porque hay una línea que va ascendiendo hacia el emperador. Y con nosotros, hermanos, hay una línea que va subiendo hasta Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia.
y luego hasta el Padre, que es la cabeza de Cristo. Que alguien dé gloria a Dios por eso, porque estamos en una línea de autoridad espiritual. Pero el creyente se emociona poco con eso porque como que no alcanza a entenderlo. Este hombre sí lo entendía. Y porque lo entendía, le dice al Señor, es que mira, Señor, le dice, yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad y por esa razón yo sé que puedo ejercer autoridad. Tú estás bajo la autoridad del Padre. El Padre te ha enviado, el Padre te respalda. Solo di la palabra y mi criado se va a sanar. Ese principio es el que gobierna en lo espiritual y en lo sobrenatural para todos aquellos que han entregado su vida a Cristo. Porque hacer a Jesús Señor de nuestra vida nos coloca bajo la autoridad de Él. Pero ahora tenemos que aprender a vivir bajo esa autoridad para poder tener la autoridad. Supongamos, a manera de explicación, que este centurión hubiera desertado del ejército romano. ¿Tendría autoridad? No. Porque en el momento que él se sale de la línea de autoridad, sus soldados ya no tendrían por qué obedecerle. Pero mientras él es un hombre bajo autoridad, tiene a quien darle cuentas. Ese a quien él le da cuentas es también su respaldo. Así que lo que el centurión le está diciendo a Jesús es: Señor, yo ya sé que tú tienes el respaldo del Dios de los cielos y que lo que tú digas será hecho. Ahora, en el plano espiritual dice en el verso 10 que cuando Jesús lo oyó, se maravilló y le dijo a los que lo seguían, y eso incluía a los apóstoles, porque estos apóstoles hasta cuando les comentaron que había resucitado no creían, ¿verdad? Jesús les dijo: les aseguro que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, Jesús estaba maravillado, asombrado de que un gentil entendía cómo operaban las cosas en el mundo espiritual. En el verso 13 dice que entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Qué es lo que el centurión creía? Que ante la palabra del Señor, el criado sería sanado. Así que Jesús da la palabra. El Señor Jesús libera la palabra. Vete entonces. Tú creíste que no era necesario que yo fuera contigo, de acuerdo a esa fe, que sea hecho. Tú creíste que con solo que yo hablara, esa enfermedad iba a desaparecer, de acuerdo a tu fe, sea hecho. ¿Y qué dice la palabra, hermano, para que el nombre de Dios sea glorificado? Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pasó lo mismo que en el caso anterior, que fue simultáneo. La palabra fue dada en un lugar y la sanidad fue ejecutada en otro lugar, pero en el mismo tiempo, en el mismo momento. ¿Qué significa eso? Que usted puede atreverse a orar, usted puede atreverse a declarar la palabra sobre personas que están lejos de usted, porque así funcionan las cosas en el ambiente espiritual. Usted puede orar por sus parientes que están lejos. Usted puede hablar la palabra por sus familiares que están lejos y ellos pueden recibir un milagro en el nombre de Jesús. Otro ejemplo que encontramos es Juan capítulo 5, verso 5, y es el ejemplo del paralítico en el estanque. Dice que este tenía 38 años de estar enfermo, verso 5. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire si no es misericordioso el Señor, hermano, que en el detalle de la escritura, Él le hace una pregunta al paralítico y el paralítico no le responde. El paralítico se pone a darle argumentos, el razonamiento de por qué él no está sano. Él simplemente tendría que haberle dicho: sí, Señor, quiero ser sano. Inmediatamente Jesús le hubiera dicho lo mismo: levántate, o le hubiera dicho: sé sano y vete.
Pero esto nos prueba algo, la misericordia y la gracia de Dios, hermano. Que muchas veces nosotros hasta le damos vueltas y vueltas a lo que pedimos, pero aún Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que le pidamos. Y Dios obra conforme a su misericordia. Así que en este caso el Señor simplemente le da la orden de que se levante. Es como cuando aquel hombre paralítico lo traen y el Señor lo pone en medio, y él solo le da una orden al que tiene la mano seca, perdón, no el paralítico, sino que el hombre con la mano seca. Y el Señor solo le da una orden: extiende tu mano. Y dígame usted, ¿y cómo va a extender la mano a alguien que tiene la mano seca? ¿Y cómo va a extender a alguien la mano si la tiene con el impedimento físico de poder movilizarla? Pero ante la palabra, ante la orden del Señor, extiende tu mano, Jesús estaba liberando vida sobre esa mano. Y ahora este hombre lo que hizo fue creer la palabra de Jesús y creer que podía extender su mano, y le extiende. Y eso es lo que a veces a nosotros nos hace falta, hermano. Es como cuando Pedro salió del agua. Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Dios quiere que caminemos en lo sobrenatural, pero Él no nos va a obligar a salir de la barca. Usted tiene que salirse del barco y usted tiene que dar los pasos. Amén. Aquí. Se requiere fe, hermano. Y mucha gente señala a Pedro porque Pedro comenzó a hundirse, pero por lo menos fue el único que le creyó al Señor, y por lo menos dio algunos pasos, no se nos dice cuántos, pero él comenzó a caminar sobre las aguas. Pero entienda esto, nosotros somos responsables de dar pasos de fe creyendo la palabra, porque Pedro lo que le dijo al Señor fue: manda que yo camine sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven pues. En ese momento la palabra estaba dada: ven. Eso significa que Pedro podía caminar sobre las aguas. Eso significaba que Dios estaba a través de Jesús respaldando a Pedro para obrar, o para manifestarse, o para experimentar algo sobrenatural. Y Pedro comenzó a hacerlo. Pero ¿qué pasó? Dice que luego Pedro dudó y Pedro comenzó a hundirse. La duda es lo que hace que nos hundamos. La fe es la que nos hace caminar en lo sobrenatural. Pero hay que creerle a Dios, hermano. En Marcos 7:32 hay otro ejemplo. Y de nuevo siempre la palabra, la administración del Señor Jesús es con la palabra. Marcos 7:32 dice: le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: éfata, que significa sea abierto. O sea, todo el tiempo lo que Jesús hacía era dar una palabra. En otras palabras, daba una orden. Y los discípulos veían a su maestro hacer esto continuamente. Quizás podría decir todos los días, porque la palabra dice que Jesús hizo muchos milagros y que no están escritos todos los milagros en los evangelios. Juan escribe eso a manera de exageración, diciendo que si se escribieran todos los milagros que Jesús hizo, ¿quién me dice que sigue diciendo la palabra? Dice que no cabrían los libros en este mundo, dice, ¿verdad? Pablo está exagerando para tratar de llamar la atención de los lectores, para asegurarnos algo. Jesús hizo muchísimos milagros. No están todos en la Biblia. Eso significa que el Señor vivía todo el tiempo haciendo milagros. Y lo que establecemos esta noche es cómo se hacían los milagros cuando Él hablaba la palabra. Y esto nos lleva al Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo creó Dios las cosas? Con la palabra. Pero esto nos tiene que conectar cuando Dios creó al hombre. ¿Y cómo creó Dios al hombre? A su imagen y a su semejanza. Y si el hombre es la imagen y la semejanza de Dios, Dios, que es el Padre y el Creador, lo ha hecho, lo hizo similar a Él, y Él
Dios es creador con la palabra. Entonces Dios le dio al hombre la capacidad de crear con la palabra, de ejercer autoridad con la palabra. Pero ahí es donde nosotros, esclavos del pecado y sometidos al poder del diablo y limitados por una mente natural, nos cuesta levantarnos para entender que sí es posible vivir en otro nivel. Y por eso los que logran hacerlo, como Josué, no, hombre, hermano, quedan como campeones en la Biblia. Porque este hombre se atrevió a decir: detente luna y tú detente sol. Y se para la tierra, hermano, a la voz de un hombre. Porque este hombre creyó que Dios iba a respaldarlo. Amén. Entonces lo que podemos ver es: Dios crea al hombre a su imagen y su semejanza. Y Dios es un creador a través de la palabra, porque Él dijo y las cosas eran hechas. Entonces tal parece que Dios quiere llevar al hombre en la regeneración, en la restauración, a ese punto que se perdió con Adán, donde a Adán le fue dada la autoridad, el dominio, el gobierno, pero el hombre se convirtió en un esclavo del pecado, en un esclavo del diablo. Pero Dios está levantando a esos pecadores, restaurándolos, adoptándolos como hijos, y Dios nos quiere levantar a otro nivel, al nivel de autoridad, donde usted puede hablar la palabra. Y recuerde, y cerremos, Jesús dijo: si ustedes creen y no dudan, no solo esto van a hacer de la higuera, dijo el Señor Jesús, sino que si a un monte le dicen que se traslade al mar, se va a trasladar. Jesús está hablando en términos figurados de la autoridad. Jesús está hablando acerca de aprender a dar órdenes. Jesús está hablando acerca de creer que ante la declaración de nuestra boca, confiados y escondidos en Él, podamos ver manifestaciones sobrenaturales. Nos detenemos aquí. Próxima semana vamos a ver cómo los apóstoles le dieron seguimiento. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero